Muy buenos días, amigos. Contento de que, no porque es viernes, sino contento porque vamos a tocar hoy un tema muy importante que es el rejuvenecimiento vaginal. Entonces vamos a tratar de sacarlas de todas sus dudas acerca de esta técnica quirúrgica y también la metodología no quirúrgica. Es decir, el láser también interviene en esto. Así que antes que nada, siempre agradeciendo a Halls Private como sponsor y a la Natur junto a ti para que nos apoya con estos lindos terrarios que lo pueden encontrar en Facebook, colocando el nombre como figura en el banner en pantalla. Bien, el día de hoy tenemos ya un rostro conocido en nuestro programa, que es la doctora Rosana Girón, que es nuestra invitada de hoy para colaborar con nosotros a desarrollar este simpático tema. Regresamos después de una suave y sutil incisión. La mayoría de accidentes por fuego sucede en el hogar. El 70% afecta a los hogares con menos recursos, el 60% a los niños. Las quemaduras cambian nuestras vidas, no a las quemaduras que traen dolor, invalidez, muerte. Nadie resulta indemne de una grave quemadura. Tuvimos demasiados desastres. Mesa Redonda y Utopía. Más recientes, Santa Anita con 3 bomberos mártires, Cantagallo y Larcomar. Tristeza y lamentos no son suficientes. Podemos y debemos prevenir. A mí nadie me lo dijo. Gran campaña nacional de prevención de quemaduras. Ok, amigos, aquí como lo prometido, nos encontramos con la doctora Rosana Girón, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Feliz, Ricardo, de estar compartiendo aquí contigo una vez más y con el público con un tema tan interesante. Gracias. Y miren, vamos a hacer ahora, hoy día, algo especial. En este tema de rejuvenecimiento vaginal lo estamos dividiendo en 2 partes. Y para ello voy a presentar a la doctora Rosana Girón ya no solo como invitada, sino en esta parte del programa como conductora. Rosana, eres ahora la conductora del programa y yo he pasado a ser el entrevistado. Entonces, curiosamente, estoy a tu disposición. Ahora me tienes a tu merced. Ricardo, feliz. Me has recibido con esta sorpresa, pero interesante poder compartir aquí en cabina sobre un tema que tú dominas bastante, que es el rejuvenecimiento quirúrgico de esta área. Es un tema interesante que concita la atención de las mujeres. A veces no es muy hablado, pero necesario. Nos interesaría saber ¿cómo nace esta inquietud en ti para empezar a trabajar en esta área? Y un poco de la historia de la cirugía del área ginecológica vaginal para lo que es el rejuvenecimiento. Mire, Rosana, estás tocando un tema muy importante, porque en realidad la gente se hace muchas confusiones. La técnica de vaginoplastía en realidad es muy antigua. O sea, esto lo han realizado los ginecólogos hace muchísimos años. En mi caso personal, y para llegar al caso de Perú, dada la coincidencia de que mi padre tuvo 2 especialidades, cirugía general y ginecología. Entonces, como los padres de antaño querían que su hijo, y siendo el primogénito, con mayor razón, siga los pasos de él, ¿no? Entonces ya te imaginarás que mi papá me tenía metido en sala de operaciones desde los 8 años de edad. Me ha pasado anécdotas increíbles, hasta me he desmayado del miedo, el terror de estar en una sala de operaciones. Y luego, a los 14 años, terminé ayudándolo a él en diversas intervenciones quirúrgicas. Y una de ellas era esta vaginoplastía. Pero esta vaginoplastía donde él, que después en la técnica quirúrgica, cuando hablemos de esto, te la voy a explicar con mayor razón. Pero fue un campo para mí, digamos, común. O sea, ya estaba acostumbrado a estar con él operando todo esto. Era un terreno conocido. Un terreno conocido. Pasan los años y una ginecóloga trabajando en un hospital en el Limas me envía una paciente que
que había tenido una dehiscencia sutura o una mala sutura, no sé, de provincias, por un parto vaginal que había sido efectuado en una episiotomía. Y la episiotomía, por ejemplo, amigos, es esa incisión que se le hace en la vagina para agrandar la apertura vaginal y que el feto no sufra, no hay esa superposición de huesos exagerada en el cráneo y no tenga mala oxigenación ni nada. Entonces, esa episiotomía estaba abierta. Entonces, ¿qué pasó? Mi padre ya lamentablemente había sufrido una hemorragia cerebral y estaba postrado en cama. Entonces fui donde él y le digo, papá, mira, tengo este caso, ¿no? Y he aceptado operarlo, pero quiero que me guíes. Y desde la cama, con los libros y todo, mi padre me fue haciendo acordar las técnicas y los cuidados que tenía que tener. Esos cuidados que debía tener, hoy por hoy me llama la atención que los ginecólogos le tienen temor. O sea, no sé qué ha pasado con los ginecólogos modernos, es un tema que sería aparte, pero la vagina, por ejemplo, si se imagina la vagina como un conducto, como un pasaje, y debajo el ano que ingresando se convierte en el recto, conforme penetras más profundamente, se va pegando más al recto. Entonces ahí empiezan los temores. Entonces de allí, a esta vagina me fue muy bien con la técnica. Y me puse a pensar, oye, ¿por qué no le hago estos labios menores? Están muy grandes, ¿por qué no se los hago una plastilla y los hago más pequeños? Estos labios mayores están muy planos, ¿por qué no sacarle, injertarle grasa? Entonces me imaginé. Volverlos a un estado previo al de la gestación. Así es. Y así es. Y en mi cama me imaginé y dije, ¿qué haría mezclando estas técnicas quirúrgicas? Y ¿qué nombre le pondría? Le pondría rejuvenecimiento vaginal. Pero como somos peruanos y somos lentos y timoratos y a veces poco de investigar, entonces no escribí nada al respecto, no hice más nada al respecto y solamente me limitaba a que me enviaran pacientes. Un año después, en Estados Unidos, un doctor Matlock, que en realidad es ginecólogo, empezó a lanzar al mercado la idea del rejuvenecimiento vaginal, justo el mismo nombre que se me había ocurrido. Entonces, ¿qué pasó? De hecho, si yo lo hubiera lanzado como peruano, tú sabes que en Perú, lamentablemente, el peruano para mí, peruano mata peruano, ¿no? Entonces, Vamos cambiando. No me molesté. Entonces, Matlock lo hizo conocido y es de allí donde me hacen las entrevistas. Ese doctor Matlock se hizo famoso, operó esposas hasta de presidentes, opera en diferentes países. Y la Sociedad de Medicina y Cirugía Cosmética Argentina es la primera que lo toma él como miembro y él comienza a hacer las liposucciones, comienza ya a cerrar el tema, ¿no? Es así como nace la técnica quirúrgica en sí. Y bueno, coincidencia, así que puse una entrevista en televisión en ese entonces en un canal local y me llamó la atención de tener tantas visitas en ese entonces, como 4,5 millones de rejuvenecimiento vaginal. Y por otro lado, fue un gusto para mí el poder darle de alguna manera trabajo a los ginecólogos y cirujanos plásticos que tuvieron que buscárselas como sea para juntarse y hacer esa técnica. Esas visitas, sí. Te interrumpo un segundo porque es importante, porque estaba reflejando la necesidad que este grupo de personas, mujeres, que estaban necesitando de una solución, de una alternativa, la encontraron en esto que tú publicaste. Y sí. Bueno, demostró esa necesidad y qué bueno que ahora, con la apertura que existe, podamos hablar abiertamente de temas que están motivando la curiosidad y que van a ir a cubrir un espacio que las mujeres... en el que las mujeres están interesadas, ¿verdad? Por supuesto, mira, lo que dices antes era terrible, pues un poco más y te iban a poner la cruz, Así es. Pero hoy por hoy se puede decir, porque esta técnica en realidad los ginecólogos de entonces tampoco tenían por qué hacerlo, sino se limitaban a hacer la parte reparativa quirúrgica, pero esto en realidad es para buscar la satisfacción sexual, es netamente buscar la satisfacción sexual, entonces uno dice eso, horror, ¿qué está hablando? Entonces, y ahora te hablo de hace 15 años claro atrás. Entonces, pero es para buscar la satisfacción sexual así de frío. Así que cuando gustes, no sé, Nos interesaría también que nos comentes qué tipos de técnicas, cómo es el abordaje, qué indicaciones tiene.
el punto es este. Antes de atacar la técnica de rejuvenecimiento vaginal, a mí me llama la atención y quiero que el público lo entienda. Hay, por ejemplo, una famosa sexóloga latina que tenía un canal, un programa, no sé si todavía lo tiene, un programa de televisión acerca del sexo a nivel de toda Latinoamérica, y que se supone que era la más conocedora de este tema. Me llamó la atención, yo no era fanático ni de seguir ese programa, pero sí me pasaron la voz para que vea un programa donde ella hablaba mal de esta técnica. ¿Por qué? Porque decía, si van a hacerse un rejuvenecimiento vaginal, ni piensen hacérselo, porque es un engaño, solamente le cierran la entrada a la vagina y se acabó. No Me llamó la atención totalmente, porque no tenía el conocimiento más mínimo. Pero ¿qué es lo que sucede? De que en realidad si estás buscando tú una satisfacción sexual, ¿qué es lo que busca? Fricción. La satisfacción sexual se da con la fricción. Entonces, tanto el hombre, el varón, que necesita una vagina pequeña, no como esos casos que me llegaban de 12, 15, hasta 20 centímetros de diámetro por el problema de episiotomía, tenía que dejarla en 3. O sea, 2-3 veces mi dedo es 3 centímetros, después de tener una vagina de este tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que cerrar, y ahora lo voy a explicar, todo el conducto completo, para poder llegar también al famoso punto G, que está a 5 o 7 centímetros por la parte superior. Entonces, si tú vas a cerrar solo afuera, no estás haciendo nada. Entonces hay que levantar los músculos, como explicaré ahora, seguramente después de la pausa que me vas a hacer, y pasar a un 3D de repente para explicarle un poquito mejor esto de la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, vamos a una pausa y continuamos con este interesante tema. Bueno, acá vemos el parto, por ejemplo, es una de las causas que se ha tratado de hacer un 3D, que la verdad es muy complicado hacerlo en 3D, y entiendo a los muchachos que realizaron eso, intentaron hacerlo, pero en los partos múltiples, generalmente de 2 partos para adelante, son los que producen una elongación de la cavidad. Aquí vemos, por ejemplo, que la mucosa vaginal se levanta. Esto es comparado a un lifting facial o a una dermolipectomía, así que quiero compararla para que los televidentes entiendan un poco más el asunto. Y posteriormente la idea, que no figura muy bien acá en 3D, es suturar, como se hace una dermolipectomía o actualmente en un lifting facial, los músculos. Todas las técnicas quirúrgicas van a tratar la musculatura. Una vez suturada la musculatura, siempre va a haber un excedente de mucosa que es retirado. Y bueno, que el 3D no es muy explícito, pero sí se realiza una sutura externa que va a hacer que la cavidad, no solo la abertura, sino toda la cavidad sea menor dimensión. Los labios menores, como ven ahí, lengüetas generalmente alargadas que incomodan inclusive con la ropa, se reducen y se liposucciona el monte Venus en aquellas pacientes que lo requieren, para que luego sea utilizada esa grasa, tratada de esa grasa y colocada en los labios mayores. Entonces estamos viendo que nos estamos acercando hacia unos genitales. Continuando con este tema, nos interesaría que nos comentes ahora sobre la técnica quirúrgica, el enfoque y cómo es que tú abordas este tipo de situación vaginal. Mira, para eso lo primero que tenemos que hacer es seleccionar al paciente adecuado. Hay varias cosas importantes. Generalmente, no todas las mujeres, pero generalmente después del segundo parto, la vagina queda algo dilatada. Esa es causa número 1. Causa número 2, de pronto no tuvo ningún hijo, pero tuvo subidas y bajadas de peso bruscas que hacen que el músculo esté flácido. Entonces, esas causas son importantes. Obvio, otras causas importantes que no voy a operar, pues una persona que tiene un problema en el útero, o un cáncer, o una tumoración. Son las contraindicaciones. Contraindicaciones. Y otro consejo importante antes de entrar a la técnica quirúrgica es que la paciente tenga un periodo menstrual adecuado, porque no puedes operar en periodo menstrual. Y eso sí Muy cerca que venga el... Exacto. Y generalmente me acuerdo del caso de una paciente que bordeaba los 50 años, una cosa así, y me dijo, doctor, ya el periodo menstrual me viene cada 3 meses, entonces yo puedo operarme ahorita perfecto, porque me acaba de venir hace 15 días, entonces tengo como, ¿no? Tanto tiempo para decir que puedo operarme. Pero el estrés preoperatorio en las pacientes es increíble. Influye terriblemente. Entonces la opero y a los 2 días le viene el periodo menstrual que debería haber venido en unos meses.
y vino a gran flujo. Entonces ahí sí tuve que llamar a un ginecólogo para que la trate hormonalmente y felizmente todo salió bien. Pero el periodo menstrual es importante para que esté todo correctamente. Y otro caso, que es prolapso de vesicales, donde hay una incontinencia urinaria. Cuando la incontinencia urinaria ya es mayoritaria, ahí sí cuento con los servicios de un ginecólogo para que el techo de la vagina, porque la vejiga ha cedido, la pueda levantar y yo poder trabajar y dejarlo en esos 3 centímetros que quiero. Eso es súper interesante, que estás usando un enfoque multidisciplinario, cuando es necesario la asistencia de un definitivamente o de los especialistas que sea conveniente llamar, acuden y el trabajo es integral y bueno. Definitivamente, sí. Y el tema entonces, como te explico, es uno, los partos, que hace que se dilate demasiado la vagina. Sucede en unas pacientes, sucede menos en otras. Las que hacen gimnasia, ejercicios, es menor el tema de la dilatación. Y la técnica yo la divido en dos, externa e interna. Entonces, la interna es, imagínense ustedes, de repente para todos nuestros amigos, la dermolipectomía es famosa, ¿no? O el lifting facial es famoso. Este es igual, esto es levantar el piso de la mucosa de la vagina, levantarlo, suturar toda la musculatura, y luego obviamente vamos a tener un exceso de mucosa que tenemos que retirar. Algo que mi padre siempre me dijo, y que en paz descanse, siempre me hacía hincapié, los músculos elevadores del ano, sin eso no estás haciendo nada. Es decir, abrir para cerrar y dejarlo, eso es una operación que no estás haciendo nada. Entonces hay que ubicar la anatomía muy bien para ubicar estos dos grandes músculos que son grandes pilares y suturarlos porque son los que nos van a dar la resistencia y el cierre de esta vagina. Así es. Y la profundidad, tengo un amigo ginecólogo que es muy simpático, muy amigo mío, que me ayuda en estas cosas de ya vesicales, de incontinencia urinaria, pero cuando me ve operar esto en la parte interna se queda admirado uno porque me dice, oye, pero ¿por qué no te sangra? Ha habido operaciones que no he tenido que usar ni siquiera electrocauterio, ¿pero por qué? Por la sencilla razón de que usamos la infiltración de Klein. O sea, lo mismo que usamos para la liposcultura, la infiltro, todo el piso se decola, lo dejo esperar sus minutos, entonces el sangrado pues es gotas después. Es mínimo. Una vez que hemos terminado la parte interna con suturas reabsorbibles, nos vamos hacia afuera. Es una cosa... Todo. Y es increíble que antes, mira, nadie le da importancia, de repente las mujeres sí no lo decían, que los labios menores, que son como unas lengüetas, cuando son muy largas, muy grandes, les molesta. Les molesta a la fricción, presión, al ponerse una ropa ceñida. Entonces, ellas son las primeras que solicitan que se reduzca estos labios menores. Entonces, eso es parte de la parte externa. Son las ninfoplastías, que ahora sí las pacientes y les molesta realmente. Y lo otro es que, curiosamente, el monte de Venus. El monte de Venus cuando es muy prominente, sí, molesta. Entonces se ve un bulto ahí que no lo quieren sacar, van al gimnasio, le da vergüenza. Entonces hay que liposuccionar toda esa área y de repente un poquito más de grasa en el abdomen si hace falta e injertarle en los labios mayores que generalmente se aplanan. Entonces le damos un volumen, entonces estamos tratando de crear unos genitales más juveniles, adolescentes, púberes, que va a llevar ¿a qué? A que pueda lucir para su pareja, una ropa interior, digamos, mucho más exótica, sexy para su pareja, y su pareja a la hora de ser atraído, note que hay la fricción de vida y haya satisfacción tanto de él y de la pareja también. Sí. Lo que pasa es que sí, este tipo de cirugía es gratificante en ese sentido, sí, porque mejora la intimidad de la pareja. Definitivamente. Es gratificante y las pacientes lo refieren, ¿verdad? Sí, no hay nada que hacer. Yo tengo pacientes que se han hecho lifting, implantes de mama, liposcultura y todo, y han tenido separaciones pues trágicas con la pareja y todo. Y te voy a contar una anécdota, porque todo sucede en medicina, ¿no? Yo, como decía un profesor, solamente no le sucede nada al que no opera. Al que no opera no le sucede nada.
Pero una vez llegó una chica muy joven, pues no llegaría a los 30 años o bordearía los 30 máximo, y llega con una pareja y me dice, doctor, usted quiero este rejuvenecimiento vaginal, tanto interno como externo, pero usted de paso podría hacerme lo que se conoce como el punto de oro. Entonces, el punto de oro en ese caso lo trato de una manera diferente, porque generalmente no es solamente reconstruir el himen, que con unas suturas te puede durar pues apenas unos días, sino trato de hacer unos colgajos, trato de hacer unas incisiones en cuña para que esto sea más duradero. Pero le digo, pero sí, podría hacerlo, pero si estás con una pareja y ya ha sido separada y esto... No, doctor, es que lo que sucede es lo siguiente. Mi primera relación sexual fue demasiado brutal y tengo malos recuerdos. Y ahora aquí le presento a mi nueva pareja y quiero con él reiniciar. Tengo la ilusión de tener una luna de miel, de reiniciar una relación y tener una especie de primera relación como debió haber sido. Bueno, me conmovió la idea y le dije, ok, la hago, te la incluyo en esto. Y la hice. La chica muy contenta, se fue. Obvio que de paso utilizo que debe haber una abstinencia sexual de mes y medio, porque es el tiempo óptimo que las suturas y los tejidos se reafirmen, no antes, porque si no se malogró toda la operación. Y esta chica regresa al término de 8 meses o 9 meses y viene sola esta vez. Y me dice, doctor, acudo acá, ¿cómo te fue con el rejuvenecimiento vaginal? Perfecto, no tengo ninguna queja, feliz de la vida y todo. Estaba contento. Exacto, pero venía solamente por algo. Quisiera ver si pudiera operarme de nuevo el punto de oro. ¿Qué? O sea, el rejuvenecimiento vaginal está bien todo, pero quieres... La himenoplastía, quería... Solamente himenoplastía, el famoso punto de oro, ya. Solamente eso, otra vez, pero si ya lo hice y estabas contenta, todo. No, doctor, es que lo que pasa es que he cambiado de pareja. Oh. Entonces, obviamente ya parece que esta chica le estaba agarrando el gusto ya bueno. Oscuro. Así que tuvimos una plática larga y no voy a decir en qué terminó, pero sí, a la final terminó entendiendo pues que esto no es un juego, claro, ¿no? Que se puede hacer acá. No es un juego. Pero es una técnica que para mí, te juro, que es tan satisfactoria porque el sangrado es tan mínimo que una toalla higiénica no la cubre, que he tenido pacientes que les he operado y a los 5º o 6º días se han ido de viaje a países lejanos como Japón, y sus ginecólogos allá la han revisado, la han controlado y todo perfecto. O sea, es más, es tan buena técnica que yo me dedicaría solamente a operar rejuvenecimiento vaginal y sería feliz. Porque no tengo que retirar puntos. Si la paciente dice, y un punto sí importante. Siempre digo a la paciente, por favor, no estén estreñidas. La evacuación es importante, claro. Porque el recto y la vagina están cerca. Si ustedes hacen un bolo fecal muy sólido y quieren forzar, van a sentir una sensación desagradable, como que las suturas se revientan y van a sentirse mal. Entonces tienen que estar siempre un poco evacuadas previamente. Claro, son todas las indicaciones post-tratamiento, pre y post-quirúrgicas que se les da a las pacientes para que, el resultado de su cirugía sea el más óptimo, ¿no? Porque todo eso suma. El manejo del dolor, el manejo del estreñimiento, del no estreñimiento. Así es, pero es una técnica realmente muy buena. La profundidad a la que voy, a veces el ginecólogo se asusta un poco, pero a veces tengo que entrar mínimo 7 a 10 centímetros de profundidad para poder hacer todo el pasaje contracturado, porque de nada me sirve que la entrada esté de un diámetro y adentro se dilate todo. El canal vaginal es tubular y mide 8 a 10 centímetros. Así es, hay que trabajarlo bien. Entonces, la gente que lo hace solo por cumplir o con temor, mejor no lo haga porque le hace mala fama la técnica y después la paciente dice, no, como pasó con esta conductora de este programa, que decía, no lo hagan porque solamente lo hacen afuera. Entonces, no, pues, o sea, o lo hacen bien o no lo hacen, ¿no? Ahora, el láser, que después vamos a tocar contigo el láser, el láser en ese entonces, lo usé un tiempo, pero a las finales el láser CO2, por ejemplo, para hacer una incisión, era netamente para hacer la primera incisión, porque después el láser en ese entonces no me servía de más. Entonces, entre un bisturí y un láser me di cuenta que no había diferencia, porque usando el Klein no había sangrado mayor, ¿no? Claro, lo que pasa es que
tiene sus indicaciones. El láser tiene sus indicaciones y los rejuvenecimientos quirúrgicos sus indicaciones. Así es. Tú has hablado de dilataciones de canales vaginales importantes, Grandes, sí, ¿no? importantes. Entonces, de hecho, en esa situación, el abordaje quirúrgico es la mejor alternativa. El láser tiene también su segmento de pacientes que lo vamos a conversar. Exacto, pero yo me refería al láser, por si acaso, el láser CO2, que era el para que reemplazaba solo el bisturí, no el láser que vamos a hablar más adelante, que ya es otra cosa, Es ¿no? otro enfoque. Dime, tú dirás Vamos a la pausa y bueno, continuamos con el después de láser. una incisión con el láser. Ok. Perfecto. Bien, amigos, como por arte de magia hemos intercambiado personalidades. O sea, no estamos intercambiando de sexo, por si acaso. Solamente personalidad y posiciones. Regreso a mi posición de conductor del programa. ¿Y esto para qué? Para que, Rosana, nos hables un poco del láser. Nos quedamos en la parte anterior en que te digo que hasta máximo usé el CO2 porque reemplazaba el bisturí. Más allá de eso no, porque el CO2 tú sabes que tiene también sus pros y sus contras, tiene sus bemoles y puede ser también dañino. En el caso tuyo, explícanos, el láser, para empezar, ¿qué láser usas y en qué se diferencia del otro? Creo que deberíamos empezar abordando el tema entendiendo un poco lo que es una luz láser, ¿no? Hablar de láseres es como hablar de autos, hay una diversidad de modelos, formas, y hay unos más modernos que otros, ¿no? La luz láser, en realidad la palabra láser son las siglas en inglés, las siglas en inglés significa luz ampliada, radiación emitida, luz ampliada. Esto es una luz producida y que cumple una determinada función. Tenemos diferentes longitudes de onda y diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos los láseres CO2 que tú mencionaste, tenemos el argón, tenemos el helio neón, erbium, neodymium, hay una diversidad. Y los láseres diodo. A mí me gustan mucho los láseres diodo para trabajar en esta área, en el área del canal vaginal. Por los beneficios que esta luz va a producir sobre los tejidos. Entonces, tocando ya un poco más el tema de rejuvenecimiento vaginal o tensado vaginal, has hablado tú algo de la anatomía, pero solamente recordar que la vagina es un canal tubular que tiene una serie de capas y esta luz láser va a actuar sobre ellas. Tiene una capa externa llamada adventicia que tiene fibras elásticas, es una capa fibroelástica, la capa intermedia que es muscular, y que también es sometida a los efectos de los partos, de la actividad coital y al efecto también del paso de los años. Y la capa interna, que es la mucosa, que es la que está en contacto con el medio externo, y que es el nivel en el que se puede producir las secreciones vaginales, y que es la más beneficiada, me parece, con el uso del láser diodo. Tiene sus indicaciones. ¿Qué pacientes pueden ser tributarias? ¿Qué mujeres pueden ser tributarias y beneficiarse con este tipo de tratamiento? Aquellas mujeres que tienen un ensanchamiento del canal vaginal mediano. Los grandes ensanchamientos tienen que ser abordados quirúrgicamente, como tú lo explicaste perfectamente hace un momento. El láser es para aquellas mujeres que tienen dilataciones intermedias, ¿no? Posparto, que no son grandes multíparas, sino que han tenido un par de hijos. Mujeres que tienen, por efecto de la perimenopausia o la menopausia, están sufriendo de este déficit hormonal natural que se produce porque así es, porque es parte del proceso de envejecimiento y de la declinación de la producción hormonal. ¿Y esto qué es lo que va a producir en la mujer? Una pérdida o una disminución de la lubricación, va a producir lo que genera una resequedad, va a haber una atrofia de la mucosa, de esa parte interna que tapiza la vagina y que tiene una serie de pliegues y de estructuras necesarias y que con los años se pierden. En la mujer perimenopáusica también hay un cambio en la acidez. La vagina debe tener un nivel de acidez normal y una flora normal. Hay ahí unos bacilos que son los lactobacilos
y es importante su presencia para la salud de esa área. Entonces, con la menopausia, estos cambios hormonales generan un cambio en eso. Y el láser nos ayuda a mejorar toda esta situación que se va presentando, ¿no? Entonces, estás hablando, perdón, de que no solamente va a haber una tonificación, digamos, de la musculatura, sino también va a ayudar a la lubricación. Así es. Porque a veces me pasaba de que yo tengo que trabajar con plasma rico en plaquetas muchas veces para aprovechar y estimular esa mucosa, ¿no? Porque si no están con lubricantes y una serie de cosas. En realidad, los láseres endoluminales, endovaginales, complementan muy bien todo el enfoque quirúrgico para el rejuvenecimiento de toda esta zona. Claro. Entonces, te explico un poco cómo es el procedimiento. A ver. Bueno, el procedimiento es ambulatorio. Ya. La paciente viene a consulta, se recuesta en la camilla en posición ginecológica, exactamente como si fuéramos a hacer un Papa Nicolau, en esa misma posición. Y colocamos la fuente emisora de láser dentro del canal vaginal y empezamos a disparar. No necesitamos anestesia, no necesitamos preparación previa con fármacos, solamente usamos un aceite conductor y es la luz láser la que va a realizar todo el trabajo. ¿Cuánto dura ese tratamiento, esa 15 sesión? a 20 minutos demora la sesión. ¿Y cuántas sesiones necesitas para ver resultados? Lo ideal es hacer 3 sesiones seguidas con un intervalo de una semana entre una y otra. Y después de la tercera sesión no es necesario repetirla hasta después de un año si es que la paciente lo desea. Si no lo desea y queda satisfecha con ese protocolo de tratamiento que se le hizo, es suficiente. Pero normalmente, como el beneficio es tan bueno, ahora te voy a explicar qué efecto tiene la luz sobre los tejidos. Esto se podría repetir después de un año. Dime una cosa, tus pacientes, tú tienes semanal una sesión de 15 a 20 minutos. ¿Pueden tener relaciones sexuales en ese interín? Dentro de las indicaciones post-tratamiento, les pedimos solamente una abstinencia de 48 horas. Ah, solo 48 horas por sesión. 48 horas por sesión, ¿no? Y luego continúa su vida normal. Entonces, ¿qué efecto va a tener esta luz láser sobre los tejidos? A ver, empecemos por las fibras elásticas y las fibras colágenas. El colágeno que ya existe y que le da sostén a las paredes vaginales, obviamente hay una musculatura, tú ya conversaste de los elevadores del ano y de una serie de músculos, pero la musculatura, estoy hablando del canal vaginal, de esa capa media que conforma la pared de la vagina, y que tiene una serie de fibras elásticas y colágenas. Este colágeno que ya existe lo tensa, lo reorganiza en la capa externa, que es la adventicia, y en la capa mucosa también, reorganiza todo este colágeno. El colágeno se comporta como un elástico cedido. Cuando los elásticos están viejos, se ponen ondeados y ceden y pierden ese juego de liga que tienen, ¿verdad? Entonces, lo que la luz láser reorganiza y tensa el colágeno y la elastina que existe. Eso es por un lado. Por otro lado, hay unas células que son las encargadas de producir este colágeno. Estas células se llaman fibroblastos. El láser estimula a estos fibroblastos que han declinado, que han disminuido su producción, los estimula a volver a producir. Entonces el fibroblasto recibe 2 mensajes. Uno, tengo que producir más colágeno, aumenta la cantidad, pero también mejora la calidad del colágeno que está produciendo. Entonces es un beneficio del colágeno que ya existe y del que va a ser producido, en mejor calidad y cantidad. Eso es en relación a la celularidad, al colágeno y a los fibroblastos. En relación a lo que es producción glandular, la luz láser estimula todo el trasudado y todo ese líquido que las paredes vaginales trasudan y lubrican, de tal manera que aumenta la producción, y al aumentar la producción aumenta el glucógeno, que es lo que esas bacterias que conversábamos necesitan para mantener esa acidez. Entonces mejora la acidez vaginal, mejora la flora bacteriana, mejora la lubricación y produce un engrosamiento de ese epitelio interno que reviste la vagina. La mujer perimenopáusica, menopáusica, tiene una atrofia
progresiva de esta mucosa, y con el láser esta atrofia revierte y es una reversión no hormonal, porque hay mujeres que están impedidas de recibir terapia de reemplazo hormonal por una serie de razones, pero este tratamiento no está contraindicado en ellas, por el contrario, es un estímulo de secreción, es un estímulo de tensión no hormonal, es puramente físico, es por un efecto de calentamiento tisular controlado a través de esta luz láser diodo. Y dime, ¿y a nivel muscular hay un efecto también de contracción? Hay un efecto de contracción, pero no es el principal. El principal es a nivel del colágeno, la elastina y de la producción de lubricación. Me estás hablando de la solución perfecta para por ejemplo, una paciente que no necesite una cirugía de rejuvenecimiento vaginal porque su dilatación de la vagina no es exagerada, sino moderada o leve. Y dos, de que muchas pacientes del sexo femenino sufren mucho con estos tratamientos hormonales, porque sabemos todos de que hasta los anticonceptivos, sin ir muy lejos, generalmente son hechos con dosis estándar bajo estudios. Entonces no falta una persona que esa dosis le cae mal. Mientras que a otra le cae bien. ¿Por qué? Porque es hecho en un promedio. Entonces, siempre trabajar con hormonas, no en todas les va bien. Entonces, sería la solución perfecta. O con un mantenimiento, ¿no? Y mejorar esa mucosa, ¿no? Así es. Los efectos son verdaderamente interesantes. La paciente se siente muy gratificada, ya que es un procedimiento ambulatorio, indoloro, sin anestesia, no hay sangrado porque no hay ningún tipo de incisión. Claro. No tenemos un post-tratamiento, solamente le pedimos una abstinencia de 48 horas. No hay medicamentos tampoco de por medio, nada, porque es un efecto ni un físico. Panadol, nada, porque no lo necesitan. ¿No? Y el intra, no te voy a decir el intraoperatorio, sino en el momento del tratamiento no hay dolor tampoco. Cuanto más hay una sensación térmica de tibieza, nada más, por el efecto que la luz está generando en el canal vaginal. Perfecto, ¿no? Es súper práctico y eso es con el láser diodo, ¿no? Con el láser diodo, que es el que yo estoy usando. No el Erbium ni neodimium, otros tipos de láser. Esos láseres, el láser neodimium se usa más, yo lo estoy usando un poco más, o lo usan las personas que trabajan en el centro para depilación, para lesiones vasculares. Sí, pues generalmente es esa, pero vasculares va muy bien, neodimium. En vasculares va muy bien. El láser Erbium lo usamos más para tratamiento de superficie, para ablación de superficie cutánea, ¿no? Es para eso. Tipo peeling. Pero para este tema de estimulación vaginal, de tensado vaginal, estamos usando más el diodo, ¿no? Y luego te voy a comentar qué es lo que la paciente siente como efecto, porque una cosa es el efecto en los tejidos, te he hecho una descripción un poco de lo que está sucediendo a nivel micro, pero a nivel macro, qué es lo que la paciente expresa y siente, y yo te lo comento también. Ya, perfecto. Entonces hacemos una pausa y regresamos con esas recomendaciones valiosas. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, Rosana, está súper interesante esto porque creo que estamos logrando el objetivo, que es que la gente se eduque, aprenda acerca de esto y que se deje de engañar también. Siempre insisto que se dejen engañar, porque me da lástima que a veces los engañen, le pierdan su dinero, etcétera. Pero continúa con lo del láser porque es interesantísimo, porque el nivel de profundidad, al nivel que está actuando, es un nivel muy importante en la mujer. Así es. Y como te comentaba, hemos hablado sobre los beneficios en los tejidos, pero ¿qué es lo que la paciente refiere? ¿Qué es lo que siente? Bueno, en primer lugar va a haber una disminución del diámetro del canal, es decir, va a haber un estrechamiento del conducto vaginal. Y eso va a repercutir en la actividad sexual, ¿no? La actividad sexual, la actividad coital con la pareja. En segundo lugar, no solamente hay un estrechamiento, sino hay una mejora, como actúa en fibras elásticas y colágenas, la elasticidad del canal vaginal, del tubo vaginal, mejora muchísimo, porque uno de los signos empieza a presentarse una rigidez del conducto vaginal. Esto revierte y mejora muchísimo, ¿no? Entonces la paciente tiene un conducto vaginal más estrecho, más elástico, y hay una mejora en la producción de la lubricación.
que es importante no solamente para la actividad de la intimidad y la actividad con la pareja, sino también porque esta pérdida de lubricación genera una serie de incomodidades, incluso no tengan pareja, porque genera esta sensación de sequedad, de picor. Como cambia la flora bacteriana, también hay una serie de repercusiones en este sentido. Mira, yo te quiero mencionar algo muy, muy interesante, lo que acabas de decir. Rejuvenecimiento vaginal, imagínate, algo más cruento, quirúrgico o no quirúrgico con el láser. Y no sé si te ha pasado, pero tengo bastantes pacientes. Mire, hoy en día, es un tema muy aparte, hoy en día se ven mucha separación de parejas. Entonces, muchas pacientes vienen y me dicen, doctor, yo vengo a hacerme rejuvenecimiento vaginal. No tengo pareja, ni me interesa tener pareja. Lo hago por mí. O sea, pero tal vez algún día si conozca a alguien, no lo sé, pero no es mi prioridad. En el caso tuyo, ¿te ha pasado esto? Porque en el caso tuyo sí, lo mío podría ser una cosa un poquito más extraña, ¿no? Pero en tu caso, que estás actuando a nivel ya reemplazando hormonas por una lubricación mejor, colágeno, etcétera. Pero ¿te ha pasado que pacientes lleguen y digan, doctora, no tengo pareja? Sí, hay mujeres que están menopáusicas, posmenopáusicas, y que tienen incomodidades, producto de la sequedad, ¿no? Entonces, como hay un cambio en la acidez de la vagina, hay un cambio en la flora bacteriana, y eso genera infecciones a repetición, genera esa sensación de sequedad y picor, picazón, fastidio, ¿no? Incluso la ropa interior les molesta. Entonces, cuando se realiza un tensado vaginal, que es, como hemos comentado, fácil, sencillo, rápido, y hay un cambio en esta acidez y en esta flora bacteriana, toda esa sintomatología revierte. Incluso pacientes diabéticos controlados, porque la diabetes no controlada está dentro del grupo de pacientes que es mejor abstenerse, pero un paciente diabético controlado, pero que por la misma condición de la diabetes les genera también cambios en este pH, en esta acidez, se benefician también con este tipo de tratamiento. Entonces, si bien hay una indicación en el que va a mejorar no la actividad, sino la actividad coital con la pareja, también hay un beneficio de orden médico que no se relaciona necesariamente con la actividad sexual de la paciente. Sí, pues. Y el beneficio es evidente. Claro, le estás dando un beneficio, y rápido, tenga o no tenga relaciones sexuales, ¿no? Es importante señalar algo que había olvidado mencionar. Inmediatamente después del tratamiento la paciente siente el beneficio, mejora la lubricación, eso es muy rápido, y mejora la sensación de tensión, pero te comentaba que hay una estimulación de estas células llamadas fibroblastos, y esta estimulación celular va a tener su efecto más evidente a partir de la 4ª semana. O sea, cuando ya terminó el tratamiento, empieza a haber una mejoría mayor y se prolonga hasta 12 semanas después de haber terminado la primera sesión. Entonces es un beneficio que se mantiene en ascenso y a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo le puede durar después de las 3 sesiones? Hasta 6 meses se puede ir viendo la mejoría. 6 meses se puede ver la mejoría. ¿Y Así esa mejoría es. se mantiene cuánto tiempo? Es variable porque depende del nivel de déficit hormonal que tenga la paciente, depende del nivel de laxitud de la vagina, pero de que hay un beneficio lo hay, ¿no? ¿Podría llegar a los 8 meses, un año? Yo creo que hasta 6 meses podríamos hablar, ¿no? 6 meses seguir rotándola, porque también te digo esto porque, obvio, las personas, todo el mundo llora cuando dicen, tengo que otra vez, o sea, todo el mundo quiere el tratamiento eterno, ¿no? Pero o sea, eterno una no y se acabó, y no existe, lamentablemente. Así es. Entonces, y otra de las cosas que tenemos que aceptar es que vamos envejeciendo. Así es. Entonces vamos necesitando a veces más, inclusive, sesiones para mantenernos. Pero lo grato es que se logra un objetivo. Estás logrando un objetivo de que dejen tabletas y pastillas que a veces no les caen muy bien y lograr algo mucho más tambico, ¿no? Para esta zona, ¿no? Es Para la zona genital. súper práctico. Dime una pregunta aparte que dejó a la vez pasada la doctora Jenny Rueda, yo tampoco me he olvidado de mencionarla, que era el bendito punto G, para algunos mitológico, ¿no? Pero normalmente se estiló inyectar ácido hialurónico para darle un poquito más de volumen, porque tiene alta cantidad de fibras sensitivas y da mayor placer a la mujer.
porque en este caso todas estas técnicas se centran en darle placer a la pareja, pero con prioridad a la mujer, que a veces es un poco dejada de lado. A veces también ya es culpa de nosotros los hombres, que muchos casos que tengo de pacientes que el hombre no trata a la mujer en relaciones sexuales un poco tosco, un poco frío. Entonces, este punto G un poco que le ayuda. Mejora algo el láser, porque el láser va a abarcar toda la cavidad. El punto G es una zona de terminaciones nerviosas. Así es. Principalmente. Y el láser tiene afinidad más por lo que es actividad a nivel de colágeno y a nivel de estímulo de otro nivel, ¿no? Entonces, ¿inyectas hialurónico en esos casos? Honestamente no lo he hecho, Ya. no lo he hecho, pero me parece interesante. Si la doctora Rueda lo hace, muy interesante, porque complementaría el trabajo que nosotros estamos haciendo. Sí, porque una de las cosas sencillas es que, o mejor dicho, no nada sencillo, es que a veces ubicarlo es difícil, ¿ah? Así es. O sea, Es muy la gente difícil. cree que el punto G, ok, 5 o 7 centímetros arriba, perfecto, pero uno mira a buscarlo y Pero algunas las que está variantes totalmente plano. anatómicas existen, Totalmente así plano, es. no lo ubicas. Entonces, otros hablan del botón, entonces no es una cosa, a veces hay que estar a ojo de buen cubero, tanteando Tratando de, dónde claro. debe estar para inyectarlo. O sea, no es una cosa certera, anatómica, que siempre está. Dime, las pacientes, edades de pacientes que tratas con láser, ¿cuáles son los rangos? Las pacientes más jóvenes son aquellas que están en un posparto de 1 o 2 hijos y que tienen una dilatación leve del canal vaginal. Otro grupo de pacientes, más que hablar de edades, te hablo de grupo de pacientes. Hay pacientes que, siendo jóvenes, por algún tema de salud, han sido histerectomizadas y les han retirado en la cirugía también ovarios. Entonces tienen una menopausia quirúrgica y un déficit hormonal ahí evidente, porque ya no tienen los órganos productores de estrógenos. Claro. Entonces, esta paciente, si bien es joven, pero está en un estadio menopáusico hormonal, y se benefician también con este tipo de tratamiento. La mujer peri y posmenopáusica se beneficia muchísimo también con el tensado vaginal láser. Entonces, excelente noticias la que le estamos dando en cuanto a rejuvenecimiento vaginal. Ya tienen la parte quirúrgica, ya tienen la parte de láser. El láser también puede servir como un mantenimiento para lo quirúrgico posteriormente, o sea, ya no someterse a otra operación, sino simplemente el láser y punto, se acabó. E importante también me parece recalcar algo que puede haber quedado ahí en el tintero. Nosotros con el láser producimos una estimulación del canal vaginal, pero también del introito, que es la parte externa, ¿no? Con diferente intensidad de energía, diferente potencia, y la energía acumulada en el canal vaginal, que tiene una sensibilidad, es una, y la energía acumulada en la parte externa es otra, pero de hecho se produce y es evidente. Bueno, el canal vaginal uno solamente lo ve cuando coloca un espéculo, pero toda la zona del monte de Venus, toda la zona externa del introito, sí nosotros no es necesario meter un espéculo para ver, y sí vemos los cambios en el trofismo de los tejidos, en el color, en la secreción que se presenta, y la paciente lo evidencia, lo ve. Entonces no solamente es el canal vaginal, sino la zona externa también. Qué interesante. Entonces también con eso está logrando mayor fricción, porque ese es un caso que hay que tocarlo, que es crudo. O sea, a veces hay pacientes que me dicen, doctor, yo he tenido pacientes que me decían, doctor, tengo 22, 23 años de casada y mi esposo nunca en la vida, nunca me solicitó sexo contra natura, por decirte. Entonces, ¿por qué ahora? Porque digo, lo que sucede es que él está buscando fricción. Claro, Entonces si se pone a pensar, la masturbación es fricción. Las relaciones sexuales de alguna manera fuera del ritual amoroso, tocamientos, etcétera, etcétera, es fricción. Entonces se están encontrando, buscando fricción sin darse cuenta dónde están. Otros casos es que me dice, doctor, si mírese cómo estoy yo, regia, de gimnasio, no sé cuánto, y mi esposo se ha ido, no me diga nada. Con alguien más bajita que tú, de repente un poco más gordita, pero tiene 22, 23 años. Entonces lo que sigue buscando él es fricción. Entonces la idea es lograr esa fricción, ese enganche. Entonces sea con láser o con el sistema quirúrgico, o combinarlos,
y obtener esa satisfacción en la pareja. Claro. Y si no la tiene la pareja, como dices tú, pues está mejorando un tema hormonal y se está olvidando de pastillas, pues, ¿no? Así es. Lo que pasa es que el interior, la mucosa vaginal, está el tapiz de esta mucosa está llena de pliegues y repliegues que tienen, porque así hemos sido diseñados, hemos sido diseñados las féminas, y lo que buscan es producir la fricción en el momento del coito, ¿no? Entonces, de hecho, con los métodos que tú nos has explicado y con la asistencia de láser, podemos mejorar desde el punto de vista orgánico, macro y micro, con los láseres, toda esta zona para beneficio de la pareja, de la paciente y de la pareja. Y a mí, yo te diré que sinceramente que ya yo tengo miedo a veces con los mismos invitados de entrar en técnicas quirúrgicas muy específicas, porque el 3D que hemos pasado tiene una falla. Fue un 3D hecho lo mejor posible, pero tiene una falla, y esa falla garrafal de cerrar la vagina fue una falla del 3D. Y recuerdo una entrevista de un programa de televisión, un noticiero, expliqué que había una falla. Sin embargo, yo no me imaginé nunca, nunca, que había una doctora, médico general en una provincia del Perú, X, que ella estaba viendo con mucha atención esa entrevista, y lo que hizo fue copiar el 3D y reproducirlo en la paciente. Y cuando me llega la paciente a mi consulta, veo el 3D con los errores hecho perfecto, pero lo copió igualito. Eso sí, copista total, o sea, el error total. Felizmente no era nada grave, nada que no se pudiera solucionar, pero sucede de que alguien para la oreja y comienza a querer, ¿qué es lo que sucedió? A vender la idea, yo también lo hago, ¿no? Porque acá en el Perú tenemos la mala costumbre de decir, o yo también lo hago, y si no lo hace, te dice que no se lo haga porque es una tontería. Entonces, así es, la verdad, yo te lo digo con toda sinceridad. Entonces, le estás dando una alternativa a las pacientes que hoy por hoy están sufriendo de resequedad de la mucosa y que tienen una gran oportunidad con el láser de recuperarse pues en 3 sesiones y estar felices y contentas, ¿no? Así es. Y si necesitan repetirlo en su momento, después de un tiempo prudente, pueden hacerlo también. Claro, ya depende de ellas. Así es, depende de ellas. ¿Alguna recomendación más para el público? ¿Algo más que quieras advertirle, o que no se dejen engañar con algo en la calle? Porque ahorita termina una entrevista y vas a encontrar letreros de láser por todo lado, ¿no? Y a veces ni siquiera es láser. Creo que una indicación importante es que la paciente, si bien los genitales de la mujer son internos, no los vemos, tenemos que tener el cuidado de hacernos las evaluaciones periódicas, ¿no? Y hacerse el Papa Nicolau de la manera correcta, con el profesor, con el ginecólogo correcto. Y sí, pues si está sintiendo esta necesidad, esta inquietud, poder expresarlo. Las mujeres tenemos que aprender a hablar y a expresar qué nos está incomodando, porque actualmente existen una diversidad de técnicas, no solo en esta área, sino en todas, que nos pueden hacer la vida más fácil, más tranquila, y disfrutar de una vida de pareja mejor también, ¿no? Claro, por eso hoy hemos cambiado, las generaciones modernas ahora, pues ya la mujer dice yo quiero eso, yo necesito eso, ya lo dice. Antes se quedaban calladas, ¿no? En el tiempo de nuestras abuelas, de repente pienso que las mujeres estamos aprendiendo aprendiendo poco a poco. Y yo pienso que ya también la pelota está en la cancha de los varones, ¿eh? Yo creo que ya también debemos tener, yo creo que educación sexual ya debería ir de la mano con los colegios. Si no es los colegios y creen que es demasiado tosco para el colegio, por lo menos en todas las universidades en el primer ciclo deberían darle un curso extracurricular, porque ya es importante. Yo he escuchado cada cosa, pero que no puedo creerlo. Ahora dime, ¿solamente pides algún análisis, algún chequeo previo a esto? De hecho, hay algunas pacientes que no podrían hacerse el tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un tensado vaginal láser? En primer lugar, tenemos pacientes con infecciones activas. Claro. Infecciones, flujos, descensos, herpes virus activa, VIH tampoco es un paciente que se debería someter a un tensado vaginal. O sea, le mandas unos análisis previos. Vienen ya con sus Papa Nicolau, y si no los tienen se les envía, claro, a hacerse. O lo derivas a un ginecólogo que le haga un chequeo previo. Sí, es que se les haga un chequeo previo. Otra contraindicación es un Papa Nicolau positivo, que no necesariamente un Papa positivo tiene que ser una neoplasia, pero puede ser una lesión premaligna que necesita un tratamiento y un abordaje. Claro. Entonces, toda paciente que tiene un Papa Nicolau positivo
debe abstenerse por el momento. No es que no se lo pueda hacer, pero tiene que resolver primero el tema médico y luego venir al tema de tensado. O una paciente con una neoplasia activa, o una paciente con una diabetes descompensada, paciente que esté usando tratamiento inmunosupresor, tampoco debería abstenerse, ¿no? ¿Y el inmunosupresor? ¿Por qué? O sea, el inmunosupresor... Está descrito así, ¿Sí? Que es mejor evitar porque de todas maneras la flora bacteriana del paciente inmunosuprimido es distinta. ¿Sí? Es distinta. Porque ella abarca a veces enfermedades no solamente de neoplasia, sino a veces pues, se usa inmunosupresores en otro tipo de enfermedades. Así es. Pacientes gestantes tampoco se deberían hacer un tensado, ¿no? Ok. Pacientes gestantes. Listo, bien amigos, mire, cualquier duda que tengan ustedes, no tienen nada, solamente entrar al Journal Cirugía Plástica, al fanpage, y redirigirlo a la doctora para cualquier duda que tengan o con su servidor, y estaremos en contacto. Seguimos en la Semana del Amor, en la semana de febrero, tocando los temas que ustedes mismos solicitaron. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su audiencia. Hasta luego.